Buenas tardes, niños y niñas de séptimo básico. En esta clase número 2 vamos a seguir con los números enteros, pero el objetivo es nuevo. El objetivo 1 dice comprender el concepto de valor absoluto de un número entero y aplicarlo en diversos contextos. Y el objetivo 2, comparar, ordenar y posicionar números enteros. Valor absoluto. El valor absoluto de un número entero es el valor que representa la distancia entre este y el cero, por lo que el valor absoluto siempre es positivo. ¿Ya? Entonces, esas barritas que ustedes ven acá me está indicando que es el valor absoluto de z. ¿Ya? Entonces, me pide calcular el valor absoluto del menos 3. Voy a ubicar el menos 3 en la recta numérica y cuento los espacios que hay desde el menos 3 hasta el 0. En este caso son 3 espacios, por ende el valor absoluto del menos 3 es 3. Lo mismo hago con el valor absoluto del 3. Ubico al 3 en la recta numérica y cuento los espacios que hay desde el 3 hasta el 0. Veamos, 1, 2 y 3. Por ende, el valor absoluto del 3 es 3. Y acá se me cumple esa condición de que el valor absoluto del menos 3 va a ser igual al valor absoluto del 3 y es igual todo eso a 3. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Es que el valor absoluto de un número, cualquier número, siempre es positivo. Ahora, si me piden el valor absoluto del 0, si yo veo la distancia que hay desde el 0 hasta el 0, es nada. Por ende, el valor absoluto del 0 es 0. Ya, veamos acá. Dice, calcula el valor absoluto de los siguientes números. Me pide de todos esos números que tengo ahí. Se lee el valor absoluto del menos 4, el valor absoluto del 12, el valor absoluto del menos 10, el valor absoluto del menos 12 y así sucesivamente. Recuerden, esas barras que ustedes tienen ahí me indican valor absoluto y va a ser el valor absoluto del número que esté dentro de esas barras. ¿Ya? Veamos. El primero me dice el valor absoluto del menos 4. Dibujé la recta numérica. Importante fijarse qué números voy a necesitar. No es necesario hacerle una recta numérica hasta el 100 si no voy a necesitar el 100. Entonces, si yo veo que voy a necesitar la parte positiva, dibujo solamente la parte positiva, siempre el 0, ¿ya? Porque si tenemos que ver la distancia desde el número hasta el 0, entonces necesitamos el 0 sí o sí. Entonces me dice, el valor absoluto del menos 4. Tenemos el menos 4 acá. Entonces, la distancia que hay desde el menos 4 hasta el 0, tenemos 1, 2, 3 y 4 lugares. Por ende, el valor absoluto del menos 4 va a ser 4. El valor absoluto del 12. Ubicamos en la recta numérica desde el 0 hasta el 12. Marqué ahí en un círculo el 12. Cuento los lugares que hay desde el 12 hasta el 0. ¿Ya? Y voy a darme cuenta que hay 12 lugares, por ende el valor absoluto del 12 es 12. El valor absoluto del menos 10. Lo mismo, ubico el menos 10 desde el 0 hasta el menos 10. Menos 10 tenemos acá y contamos todos los espacios que hay hasta llegar al 10. O sea, perdón, hasta llegar al 0. Y tenemos 10 lugares. Si se dan cuenta, veamos las... Vamos a poder concluir que el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser el mismo número, pero positivo. Tenemos ahí el valor absoluto del menos 12, ese valor es 12. Sin necesidad de tener que hacer la recta numérica, a menos que me lo pidiera. O sea, si me piden en el ejercicio, dibuje la recta numérica, el valor absoluto de tal número, lo hago de esta forma, como lo tengo acá. ¿Ya? Pero si no me la piden, yo puedo determinarlo de inmediato que el valor absoluto de un número es la distancia que hay desde ese número hasta el 0. Y ese valor absoluto siempre va a ser positivo. ¿Ya? Esa es una deducción que nosotros podemos sacar de la definición y ahorrándonos un gran trabajo, porque en este caso la recta numérica tendría que hacerla. Igual les sirve a ustedes para poder ubicarse bien en la recta numérica, porque esa es una gran dificultad que algunos alumnos tienen.
que dibujan mal la recta. ¿Por qué? Porque empiezan desde acá, desde el más grande hasta el más chico. Entonces ahí hay que tener ojo en todo ese detalle. Veamos en este caso un ejercicio que sale en el libro. No me recuerdo específicamente qué página, pero estamos en la parte de valor absoluto. Me dice, resuelve los siguientes ejercicios y vamos a trabajar con el valor absoluto. Me dice, el valor absoluto de 2 más el valor absoluto del menos 3. Consejo, para poder resolver ejercicios con valor absoluto, son números pequeños, pero en este caso tengo que sacar el valor absoluto de cada uno de estos números. El valor absoluto del 2 es 2 y el valor absoluto del menos 3 es 3. 2 más 3 es 5 y listo. Ahí estaría listo el ejercicio. Veamos otro, uno distinto. Tengo el valor absoluto de la sustracción entre 65 y 23. Por ende, acá como vamos a trabajar como que si el valor absoluto fuera un paréntesis, pero en el fondo no lo es, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero resuelvo lo que está dentro del valor absoluto. 65 menos 23, eso me da 42. El valor absoluto de 42 es 42. ¿Por qué? Porque el valor absoluto siempre es un número positivo, ¿sí? Después tenemos el valor absoluto de menos 123 menos el valor absoluto de 45. Entonces, el valor absoluto de menos 123 es 123, ¿cierto? Y el valor absoluto de 45 es 45. Y ahí hacemos la resta recién. Resolvemos la resta. Y la resta me va a dar que es 78. Veamos otro. Tenemos el valor absoluto de 62 por el valor absoluto del menos 6. Entonces, acá sacamos el valor absoluto del 62, que es 62, y el valor absoluto del menos 6, que es 6. Y 62 por 6 es 372. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, o sea, trabajar con el valor absoluto no es difícil, solamente tengo que tener clara además. Saber que el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser un número positivo. Tengo 132 menos 64, todo eso dentro del valor absoluto, resuelvo la resta, me da 68 y el valor absoluto de 68 es 68. ¿Ya? Todos los ejercicios son así. 3 menos el valor absoluto del menos 3, saco el valor absoluto del menos 3, que es 3, ¿cierto? Entonces voy a tener 3 menos 3, eso me va a dar 0. 5 por el valor absoluto de menos 12. Tengo el valor absoluto de menos 12 es 12 y multiplicado por 5 me va a dar 60. Y el último me dice el valor absoluto del menos 18 por 0. Ojo, anteriormente dijimos que el valor absoluto del 0 es 0. ¿Por qué? Porque la distancia que hay desde el 0 hasta el 0 es nada. El valor absoluto de menos 18 es 18. ¿Ya? Entonces, 18 por 0 es 0, efectivamente. Todo número multiplicado por 0 siempre es 0, ¿ya? No va a cambiar en nada. Veamos ahora lo que es el orden y la comparación en Z, o sea, los números enteros. Recuerden que en la clase anterior vimos que los números enteros se representaban con el Z. Así les va a aparecer normalmente en los libros, ya para que no se asusten si es que le aparece eso. Me dice, para comparar y ordenar números enteros, puedes utilizar la recta numérica. Me sirve un montón. Hasta para sumar y restar me sirve la recta numérica. Recuerda que un número que se encuentra ubicada a la derecha de otro es siempre mayor. ¿Qué quiere decir esto? B está a la derecha de A. Por ende, B siempre va a ser mayor que A. ¿Qué pasa acá en este ejemplo? Tengo menos 4 y menos 2. Los ubico en la recta numérica. El 2 va a estar a la derecha del 0 y el menos 4 va a estar a la izquierda del 0, ¿cierto? Entonces, me dice, siempre que un número esté a la derecha del otro, va a ser mayor. Entonces, el 2 está a la derecha del menos 4. Por ende, ¿cuál va a ser mayor? El 2. ¿Ya? Entonces, así yo puedo determinar algunas definiciones que son importantes. Siempre el número que esté a la derecha va a ser mayor.
Me dice, representa cada pareja de números en una misma recta numérica, luego indica cuál número es el mayor. Me pide menos 3 y 7. Vamos a ubicarlo, ese número, en la recta numérica. ¿Ya? Entonces tenemos el menos 3 y tenemos el 7. La definición me dice que siempre el número que está a la derecha va a ser mayor. El 7 está a la derecha del menos 3. Por lo tanto, el 7 es mayor que el menos 3. ¿Qué sucede con el menos 18 y el menos 15? Que ahí es donde a lo mejor pueden tener dificultad. Tenemos el menos 15 y el menos 8. El menos 8 está a la derecha del menos 15. Por lo tanto, el menos 8 es mayor que el menos 15. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes comparen un número positivo con un negativo, el positivo siempre va a ser mayor. Ahora, si estoy comparando dos números negativos, hagan ese ejercicio. El que esté más cerca del cero, en el fondo, siempre va a ser más grande, como contradictorio a los positivos. Pero así es la... Ya, tenemos 9 y menos 11, ¿ya? Y tenemos el 0 y el menos 6. Entonces, en la recta numérica tenemos el menos 11 y tenemos el 9. El 9 está a la derecha del menos 11, por lo tanto, el 9 va a ser mayor que el menos 11. Lo mismo va a suceder con el 0 y el menos 6. El 0 está a la derecha del menos 6. Entonces, el 0 es mayor que menos 6. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? No es difícil, hay que tener claros los conceptos y con eso yo puedo trabajar bien. Ahora me dice, compara los números usando los signos mayor, o sea, menor, mayor o igual. ¿Ya? Entonces tenemos el 6 y el menos 38. Entonces, el 6 va a ser mayor que el menos 38, me faltó el signo. Que el menos 38, ¿por qué? Dijimos recién, todos los números positivos son siempre mayores que los negativos, ¿ya? Entonces, si yo estoy comparando un positivo y un negativo, de inmediato yo digo, el positivo es mayor, ¿ya? Entre el 4 y el 6, eso es un número que ustedes conocen. El 6 es más grande que el 4. El 6 está a la derecha del 4, por ende es mayor. Entre el menos 13 y el menos 17, el menos 13 está más cerca del 0 y también el menos 13 está a la derecha del menos 17, si yo lo ubico en la recta numérica. Por ende, el menos 13 es mayor. Si ustedes se confunden y todavía no manejan bien el tema de los números enteros, hagan la recta numérica. No hay problema. No se va a acabar el mundo si ustedes hacen eso. Está bien, porque cada uno tiene su forma de entender. Entonces, a poquitito que ustedes van trabajando, van a ir entendiendo mucho más. Y esto ya va a ser algo sencillo para ustedes. ¿Ya? Entre el 8 y el 9 está a la derecha del 8. Si yo lo ubico en la recta numérica, por ende es mayor. Entre el 0 y el menos 2, aunque ustedes no lo crean, el 0 es más grande que el menos 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 0 está a la derecha del menos 2 en la recta numérica. No es que esté escrito a la derecha acá como en el ejemplo. ¿Ya? El menos 6 y el 6, el signo lo cambia. Estoy comparando dos números, uno negativo y uno positivo. El positivo va a ser mayor que el negativo. Me dice, ordena de forma creciente los siguientes grupos de números. Ya, tengo todos esos números ahí. Entonces los quiero ordenar de forma creciente, o sea, de menor a mayor, que va creciendo. ¿Ya? Entonces primero ubico los más pequeñitos y en los más pequeños siempre van a ir los negativos. Entonces, el menos 85 es el más pequeño de todos ellos porque es el que está más lejos del cero. Después viene el menos 9, después viene el menos 7, el menos 3 y después llego a los positivos. Y ahí trabajo de forma normal, 5, 10, 11, 26 y 75. Veamos el segundo caso. Ya, entonces acá lo mismo. Los primeros que van a ir van a ser los negativos. Y en este caso, ¿cuál creen ustedes que va a ir primero? Entre el menos 1, el menos 25 y el menos 26. Correcto, el menos 26. ¿Ya? Entonces voy a tener el menos 26, menos 25, menos 1, después el 0 y al final continúo con los números positivos o números naturales que ustedes conocen, el 6, el 27 y el 122.
Ahora viene la corrección de la actividad anterior. ¿Ya? Yo sé que ustedes trabajan en el cuaderno de ejercicio. El cuaderno de ejercicio también tiene las correcciones atrás. Lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo y no copien la corrección de inmediato, sino que para ir entendiendo. ¿Ya? Si no entienden algo, vuelvan a ver el video. Si siguen sin entender, está mi correo. Ustedes me mandan un correo al mismo que me tienen que enviar las fotos de los ejercicios y yo les explico de esa forma, no hay problema. Yo tengo toda la disponibilidad para explicar. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que está en el solucionario del cuadernillo de ejercicio, el mismo que ustedes tienen. ¿Ya? Entonces, ahora, la actividad me dice, en el cuaderno de actividades, las páginas 7, 8 y 9, que corresponden a actividades de valor absoluto y orden y comparación. Lo mismo que trabajamos ahora acá. Son actividades súper rápidas de hacer, ¿ya? Entonces, todos deberían de tener su cuadernillo en casa, ¿ya? Ahora, en el caso que no lo tengan, se puede descargar también de internet. Lo ideal es que trabajen en el mismo cuadernillo, así no tienen que gastar ni hoja para imprimir, ni siquiera la hoja, el cuaderno. Si hay que hacer un desarrollo más largo, lo hacen en el cuaderno. Pero si no, trabajan en el cuadernillo en sí y me mandan fotos de esa actividad que ustedes hicieron, ¿ya? Son 3 páginas, sí se ve mucho, pero las actividades son súper cortas, porque las de valor absoluto son súper rápidas y las de orden y comparación lo mismo, ¿ya? Si desean trabajar con la recta numérica no hay problema. O sea, sería ideal. Ustedes de a poquito van a ir trabajando súper bien con eso y van a entender todas las cosas que tengan dudas. Cualquier consulta, ya saben, me la hacen. Ya el video lo pueden ver 10.000 veces si quieren, si es que no entienden algo. Pero es lo mismo que está en el texto que ustedes están trabajando. Nos vemos y espero que estén muy bien y que se estén cuidando y se quedan en casita. Adiós.